usted quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer también por WhatsApp al 612-118-2330, por Facebook como Principios de Verdad, o por correo electrónico principiosdeverdad@hotmail.com. Y bueno, pues vaya corriendo por su Biblia. Nos queda un minuto para ir al corte, pero eran mensajes importantes de darle a conocer, así que vaya por su Biblia, vaya por su pluma, o por su lápiz, o por una libreta, porque hoy tenemos una palabra de Dios que va a penetrar y que va a impactar tu corazón de una manera extraordinaria. Así que vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 9, y Delfis, pues a ver si puedes, si tienes la oportunidad de leerlo. Del 1 al 9, todito completo. Todito completo, y lo vamos a desarrollar regresando de mensajes. Perfecto, dice, Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede practicar pecar, porque es nacido de Dios. Así es, y bueno, esta es palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 9, pero regresamos después de estos mensajes y vamos a desarrollar punto a punto. Claro, y si tiene su Biblia, léalo otra vez detenidamente en lo que regresamos. Me llama muchísimo la atención, más bien me encanta que dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así acuérdense que estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Esperemos que el tiempo nos dé para desarrollarlo completamente, pero si no, sí, las partes torácicas son más importantes. Y como dices, Delfis, esta escritura de Dios, que es palabra de Dios, inspirada por Dios, dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ha amado de tal manera, Juan 3:16 lo dice, de tal manera ha amado al mundo, de tal manera amó a Edgar, de tal manera amó a Delfis, de tal manera ama, y ponga ahí su nombre, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, Hijo de Dios, en Jesucristo el Mesías, en Yeshua, que es el nombre en hebreo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es en Cristo, por medio de Cristo, por medio del sacrificio que fue Él a la cruz, a morir por nuestros pecados, pagó el precio de nuestra maldad, de nuestra enemistad con Dios, derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo podamos ser perdonados, podamos ser restaurados y podamos ser adoptados como hijos de Dios. De ese tamaño es el amor de Dios. ¿De qué tamaño? Muy fácil. El Dios todopoderoso, imagínese usted, creador de los cielos y la tierra, tomó la determinación de humillarse, convirtiéndose y tomando forma de hombre, naciendo de una mujer virgen, que es María, por una concepción sobrenatural, toma forma de hombre y viene a este mundo, no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Se humilló siendo el Dios todopoderoso, bajó y se hizo hombre, para que tú y yo le conozcamos a Jesucristo, el Mesías, y al Padre. De ese tamaño es el amor. Y entonces, Delfis, Juan, el apóstol Juan, inspirado por Dios, escribe en Juan 1:12, algo que es impresionante y por el cual podemos entender ahora por qué quienes hemos creído en Jesucristo somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, todos los que le recibieron, todos los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, en lo que hizo en la cruz por nosotros, creído que Él es Dios, no es un Dios con D minúscula, Él es Dios todopoderoso, la imagen del Dios invisible, quien pagó el precio en la cruz por mi pecado, por amor a mí. Todos los que hemos creído nos ha dado la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, nos ha dado la adopción como hijos de Dios. Por eso, Primera de Juan 3:1 dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Dios. Y está hablando en el presente de Delfis, nos ha llamado hijos de Dios. No está diciendo que nos llamará en algún momento, que ya cuando yo muera y este cuerpo que es el envase mío muera y a lo mejor lo hagas cenizas y lo lleves y me tires en el mar rumbo a la isla Espíritu Santo, ¿verdad? No quiere decir que cuando yo muera entonces voy a ser hijo de Dios. No, en el momento inmediato en que Edgar cree que Jesucristo es mi Señor, que murió en la cruz por mí, que es Dios mismo, el Hijo del Dios Altísimo Todopoderoso, y que pagó el precio por mis pecados, entonces soy hijo de Dios. Y dice que renacimos, nacimos de nuevo, nueva criatura. Ya no soy ese Edgar del pasado, pecador, vil, inmundo, sumergido en lo que sea que hayas hecho en tu vida. No, ahora eres nueva criatura. 0 kilómetros, como si vas y compras un auto 0 kilómetros en la agencia Volkswagen. No es un carro usado ahí talqueado y pintadito, no, es nuevecito. Así Dios nos hace nuevos. Y entonces somos adoptados en ese momento como hijos de Dios, y en ese momento somos nuevas criaturas, y todas aquellas cosas de nuestro pasado se han quedado en eso, en el pasado. A veces es difícil entenderlo en nuestra mente, como que no cabe ese hecho, Edgar, de que cuando le entregas tu vida a Jesucristo y dices, ok, Señor, te reconozco como mi Salvador, te entrego mi vida, como que no cabe que realmente Dios te perdona y realmente eres nueva criatura. Y es tan importante conocer la palabra y qué es lo que Dios nos habla acerca de nosotros mismos, ¿no? Y acerca de lo que Él hace en nuestra vida. Claro, y además es algo importante, Delfis. Podemos preguntarnos, bueno, a ver, espérame, Edgar, me estás diciendo que soy nueva criatura, que soy 0 kilómetros, que déjame decirte que yo lo afirmo, pero quien lo dice es Dios por medio de su palabra. Entonces, ¿por qué de repente sigo pecando y sigo teniendo estas dificultades? Muy fácil. Vamos a leer 1 de Juan 3:2, dice, amados, ahora somos, no seremos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí nos está hablando de un proceso. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser. Es como mis hijos, o como sus hijos si usted tiene hijos, o como tú, chavo, si estás escuchando este programa el día de hoy. A lo mejor tú tienes 12 años o 13 años y estás estudiando la secundaria, estás pasando a la secundaria o ya estás en la prepa, pero no se ha manifestado lo que vas a hacer cuando seas adulto. A lo mejor vas a ser arquitecto, a lo mejor vas a ser abogado, no lo sé, pero no se ha manifestado lo que vas a hacer, pero aún así tú sigues siendo Juanito o Lupita o como sea que te llames. Igual, nosotros somos hijos de Dios, pero estamos en un proceso, y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y continúa diciendo la palabra, pero sabemos que cuando Él, es decir, nuestro amado Jesucristo, se manifieste en nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En pocas palabras, la vida de un hijo de Dios, tú que ya creíste en el Evangelio, tú que ya creíste que Cristo es Dios mismo, es el Hijo de Dios y que pagó el precio en la cruz por tus pecados y que le entregaste tu vida y reconoces que necesitas de Él para tener una vida completa, una vida llena de su palabra, de su amor y de su Espíritu Santo, entonces
tenemos un proceso, y ese proceso nos lleva a que tenemos que ir purificándonos a nosotros mismos e ir dejando aquellos hábitos de pecado. Si ya tu problema era la pornografía y te sientas en el internet, en el Facebook, y de repente ves una publicidad de una chica en bikini, pues no le des clic. Si tú estás en Facebook y ves, a lo mejor tú conoces a esta mujer y es una mujer ahí muy tentadora, pues no le pongas a ver quién es y ver sus fotos. Es decir, santifícate. Si tu problema son las mentiras, no empieces a mentir. Si tus problemas son las groserías, no empieces a decir groserías. Si tu problema son cosas más difíciles como la adicción, la drogadicción, el alcoholismo, deja de hacerlo, porque hay una promesa que cuando tú eres hijo de Dios, te marca, te llena de su Espíritu Santo, que te da poder y dominio propio para vencer todas estas cosas. Entonces, es un proceso, no es algo de la noche a la mañana. De la noche a la mañana eres hijo de Dios inmediatamente en cuanto crees. Pero quitar esos hábitos lleva un proceso. A veces puede ser también inmediato, ¿no, Edgar? Sí se ha dado el caso en algunas situaciones, por ejemplo, alguien que a lo mejor bebía mucho, era alcohólico, vino el convencimiento del Señor y jamás volvió a probar una gota de alcohol. Eso es real también. Y Edgar, estábamos hablando de este proceso, y a veces es difícil dejar nuestros hábitos, pues con todas sus letras pecaminosos, ¿verdad? Así es, sí. De hecho, mira, decíamos que es un proceso. Ciertamente hay muchas personas que en el momento en que le entregan su vida a Jesucristo, en ese momento dejan de practicar algunas áreas de pecado, como la drogadicción, de manera inmediata, como el alcoholismo. Inclusive personas que me decían, yo no puedo dejar de fumar, pero recibí a Cristo y de repente dejé de fumar. Claro, aunque hay otras áreas que llevan un proceso, es decir, no es una regla de que absolutamente todos de manera inmediata van a dejar algún vicio, pero sí es una regla que eres nueva criatura, que eres hijo de Dios, porque Dios lo está diciendo y Dios no miente, y hay que empezar a creer lo que Dios dice de ti. Hay que empezar a creer que si Dios dice eres nuevo, es porque eres nuevo. Entonces ya no eres aquel pecador inmundo que estaba sometido al pecado y esclavo de aquellos deseos y tentaciones humanas. Ahora eres hijo de Dios, nueva criatura. Y obviamente hay un proceso. Y dice, hay una promesa de Dios que me encanta en 1 de Corintios 13:12, es de las promesas más maravillosas que a mí en lo personal me encantan y las anhelo. Y dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando de ese proceso. Ahorita conocemos a Dios un poco, lo limitadamente que podemos conocer a Dios a través de la Escritura. Pero va a llegar el día que cuando estemos delante de Él, y así como decía 1 de Juan 3:2 que estábamos leyendo, que se manifestará lo que seremos, y vamos a ver cara a cara a Dios, cara a cara, frente a frente. Imagínate ese escenario tan maravilloso. Pero no nada más que lo vamos a ver cara a cara, frente a frente, sino que lo vamos a conocer como Él me conoce. Y Él me conoce totalmente. Él conoce mis pensamientos, conoce mis intenciones, conoce todo de mí, al 100%. Y cuando se manifieste lo que llegaremos a hacer, será cuando estemos delante de Él y le conoceremos tal cual. Pero bueno, la palabra de Dios sigue diciendo en 1 de Juan 3:4 en adelante, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en el Hijo de Dios. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que en todo fue tentado, pero en nada cayó. En nada. Él se mantuvo santo, se mantuvo firme y se mantuvo obediente a lo que el Dios Padre le decía. Y sabemos, dice, que todos cometen pecados. El que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Todos cometemos pecados. La gran diferencia es cometer un pecado es una cosa y practicar el pecado es otra. Practicar algo es hacerlo de continuo,
Practicar algo, por ejemplo, a lo mejor tú practicas la mentira y a lo mejor te dicen cualquier cosa, te hacen una pregunta y dices una mentira en automático, sin ningún sentido. Claro, o se les hace fácil, ¿no? Así como para salirme o no, para no decir lo que realmente me están preguntando, que me va a meter en conflictos, pues mejor echo una mentirita. Así es, pero eso es practicar, cuando lo haces y lo haces y lo haces, como los atletas o como esta sudcaliforniana clavadista, Paola Espinosa. Ella tuvo que practicar y ha llegado a ser ahora sí que un símbolo sudcaliforniano gracias a la práctica que ella hizo en clavados. Bueno, los que practican el pecado, pero los hijos de Dios ya no practicamos el pecado. Sí podemos cometer pecado porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque nos resbalamos, pero no permanecemos en el pecado, sino que vamos delante de Dios y le decimos, perdóname, Señor. Claro, y si podemos, te refieres a que, bueno, caemos porque somos humanos, no a que se nos esté dando permiso, es muy diferente. Claro, sí, cuidado, nada que, Edgar y Delphi dijeron que sí podía. Puede. No. Podemos en el sentido de que existe la posibilidad de que cometamos pecado, pero no es algo permitido, ¿ok? Entonces, no debemos de cometer, debemos de, en vez de practicar el pecado, debemos de practicar la justicia, es decir, lo que Dios ha dicho. Si Dios dice que yo ame, yo tengo que amar. Si Dios dice que perdone, tengo que perdonar. Si Dios dice que bendiga, aunque me caiga muy gorda la otra persona, aunque no la tolere, aunque es que esta persona me hizo, ¿qué importa? Bendice, ama, perdona. Tienes que practicar la justicia de Dios. Y luego dice que en nuestro amado Jesucristo no hay pecado, no existió pecado. La palabra de Dios en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros, por medio de Cristo, de su preciosa sangre, de su sacrificio en la cruz, tú y yo fuimos rescatados, si has creído. Porque la palabra dice que el que cree en Él será salvo, pero el que no cree, para su condenación ha creído. Te autocondenas al rechazar el Evangelio. Te autocondenas al rechazar que Jesucristo murió en la cruz por ti, al rechazar que Él es el Hijo de Dios, al rechazar que Él resucitó, que hoy está sentado, lleno de poder, a la diestra de Dios Padre, como evidencia viva de nuestra salvación, de nuestra justificación. Y continúa diciendo la palabra, todo aquel, 1 de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él, no practica el pecado, no practica, era lo que decíamos. Todo el que practica el pecado no ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú crees y conoces de Jesucristo, y obvio, cuando conoces a Jesús, conoces al Padre, le entregas tu vida, ya no practicas el pecado. Pero aquellos que practican, dice la Escritura, no le han conocido. Y luego dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, el que practica lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la justicia de Dios? Se resume en dos cosas muy sencillas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas en tu vida y amarás al prójimo como a ti mismo. Si tú cumples estas dos cosas, absolutamente todo lo demás es añadido. Y los que practican la justicia, los que aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos, son justos. Y esto es importante, recalco, son justos. Si alguien te ha dicho, tú no eres justo, déjame decirte que por medio de Cristo eres justo, porque la palabra ha dicho que por medio de Cristo fuimos justificados. Y por eso vas a encontrar que en la Biblia habla de los justos y de los santos. Y son aquellos que han sido apartados para Dios, que hemos creído en el Evangelio y que le hemos entregado la vida a Jesús.
Y entonces los que practican la justicia son justos, así como Él es justo. Es necesario practicar la verdad, la justicia, y no practicar el pecado. Cuando tú y yo practicamos la justicia, estamos creyendo en lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, el mundo sabrá que eres mi discípulo, el mundo sabrá que eres mi hijo, si se aman los unos a los otros. ¿Cuál es la característica de Dios? El amor. La palabra de Dios continúa diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino nuestro amado Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles son las obras? Muy sencillo. Odia, mata, aborrece, desobedece a tu padre, desobedece a tu madre, ve a la pornografía, vete y sumérgete en la lascivia, sumérgete en el adulterio, sumérgete en la fornicación, sumérgete en el homosexualismo. Esas son las obras contrarias a Dios. Y quienes las practican, pues no pueden ser hijos de Dios. Pero es que yo le entregué mi vida y yo batallo en una de estas áreas. Bueno, no la practicas y de repente batallas. La promesa de Dios es que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él lo hará. Y ese todo es, quítame Señor este coraje, quítame Señor esta amargura, quítame Señor esta envidia, quítame Señor este vicio, quítame Señor esta lascivia, quítame Señor esta tendencia que va en contra de ti. Y Él ha prometido que Él lo va a quitar de tu corazón. Y Dios tiene maneras diferentes de hacerlo, Edgar. A lo mejor pensamos, bueno, va a venir así como ¡tlin! Un toque, se va a ir todo. Y a veces así sucede. Viene esa tal convicción de parte del Señor y viene esa convicción de parte del Espíritu Santo que así sucede. O a veces el Señor va a poner maneras en las que te va a hacer entender o te va a transformar. Y pues estamos viendo esta parte de Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 9, prácticamente ya estamos por terminar, gloria a Dios porque nos está alcanzando el tiempo. Y habíamos dicho lo que dice Primera de Juan 3:8, que nuestro amado Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás, deshacer la corrupción, deshacer el pecado, deshacer las tinieblas, deshacer todo aquello que te destruye. Porque finalmente, déjame decirte que las obras de Satanás lo único que buscan es destruir tu vida. ¿Cómo qué? Muy sencillo, lo que tú quieras, lo que te venga a la mente. El adulterio destruye tu vida, destruye tu familia. Las adicciones destruye tu vida, destruye tu familia, destruye a la gente que te ama. La pornografía, las mentiras, el engaño, el narcotráfico, la prostitución, lo que tú quieras. Todo esto que son obras de Satanás destruyen tu vida. Pero Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, vino a deshacer las obras. Y dice la palabra que Él venció en la cruz y humilló a Satanás, a sus demonios, a todas estas potestades de oscuridad. Porque Jesús fue a la cruz y pagó el precio por ti y por mí. Y ahora quienes hemos creído somos salvos, somos justificados, somos santos por medio de Cristo. Y en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que levanta a Cristo de entre los muertos es el que habita en los que han creído en Dios. Y sabes que es bien importante, Edgar, precisamente tú lo estabas diciendo, el Espíritu Santo que nos trae convencimiento de pecado, y en verdad empiezas así como algo que ibas o que practicabas que de pronto dices, ay no, o sea, ya no me late hacer esto porque sabes que está mal, pero hay ese convencimiento que a lo mejor antes lo hacías y sabías que estaba mal, pero bueno, pues así como que te justificabas de alguna otra manera, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios empieza a incomodarte a tal grado que dices, no, ya no lo puedo hacer, ya no puedo hacer esto no agrada a Dios, y empieza también a generarte esa incomodidad que hablábamos hace rato, Edgar. Pues de pronto dices, ¿cómo no? Y Dios también empieza a mover situaciones en tu vida para que tú puedas salir adelante en el área que estás batallando y puedas ser verdaderamente libre. Así es, y lo que tú acabas de decir, Delfis, tal cual lo que tú acabas de decir es lo que nos dice la Biblia. Primera de Juan 3:9 dice,
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Justamente lo que tú nos acabas de explicar, Delfis, es eso. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, porque ojo, no todo aquel que se congrega en alguna iglesia, en alguna congregación, inclusive, y es algo fuerte lo que voy a decir, no todo aquel que predica es hijo de Dios. No todo aquel que veas tú en una iglesia y que diga, ay, santo, santo. Dios dice, Jesús ha dicho, no todo el que me diga Señor, pero los que son hijos de Dios ya no practican el pecado, ya no lo practicamos. Todos los creyentes aún cometemos algún pecado, pero no lo practicamos. Y nos esforzamos por ganar la victoria sobre ese pecado, sea cual sea el pecado que tú estés pasando, porque tenemos la simiente de Dios, es decir, esa semilla preciosa que es la palabra de Dios, porque fuimos nacidos. Dice, no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en ellos, porque son nacidos de Dios, nacidos de Dios. Mira, Santiago 1, capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera, Él, y está hablando de nuestro amado Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, por su voluntad, porque así le plació, porque Él lo quiso hacer. Y sabemos que Él lo quiso hacer y que fue su voluntad por amor a nosotros, por amor a ti que me estás escuchando. Hay otra parte muy importante, Edgar. Por amor a Dios es que empezamos a honrarlo. Y por amor a Dios es que empezamos a desear hacer lo que le agrada. Por amor a Dios. Es tan importante primeramente amar al Señor para poder hacer su voluntad. Claro, porque por amor lo haces. Uh-huh. Por eso ya no te es gravoso, porque lo haces por amor. Por eso dice que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si amas a Dios sobre todas las cosas, por ende vas a amar al prójimo, y el reflejo del amor da como resultado hacer lo que a Dios le agrada, por amor. Y continuamos viendo esto de que somos nacidos de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, renacido significa vuelto a nacer, es decir, nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de algo corruptible, no de algo que no tiene valor, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y tú me puedes decir, oye Edgar, yo lo entiendo, yo sé que he nacido de nuevo. Es más, hoy en este programa he creído en la palabra de Dios y le he entregado mi vida. Y creo que hoy nací de nuevo. Pero ¿y ahora qué sigue? Bueno, la guerra está en tus pensamientos. El ejemplo está Adán y Eva. Eva, cuando ve el fruto del huerto, ella sabía que no debía de comer de ese fruto, pero Satanás le dice, mira, no te va a pasar nada, llégale, dale una mordidita. Y Eva entonces vio que era bueno y codiciable. Sus pensamientos. David empezó a ver a la vecina y le gustó, y sus pensamientos lo llevaron al adulterio. Nuestros pensamientos es la batalla, hay que llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Nuestros pensamientos. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. No te conformes a la manera de pensar del común denominador. Tus pensamientos deben de ir atados a la obediencia. Dios dice ama, ama. Dios dice perdona, perdona. Amado Padre Celestial, esta mañana, delante de ti, delante de tu presencia, te agradecemos por esta palabra que marca nuestro corazón, entendiendo que es necesario para nuestras vidas creer en Jesucristo, necesario para nacer de nuevo y caminar en tu palabra, necesario amarte, amado Señor, sobre todas las cosas, para poder amar al prójimo, y todo lo demás
será añadido. En el nombre de Jesús, el día de hoy te entrego a mis hermanos para que transforme sus corazones, para que marque su vida. En el nombre de nuestro amado Jesucristo Salvador. Amén. Amén. Y si usted desea entregarle su vida a Cristo, desea conocerle aún más, llámenos, comuníquese con nosotros al teléfono 612-118-2330.